Ahora vamos a pasar con el tema de trastornos respiratorios durante el dormir en niños, realizado por la doctora Esmeralda Godoy de Dabura. Ella es otorrinolaringóloga pediátrica con una especialidad en la medicina del sueño. Hola, ¿cómo están? Soy Esmeralda Godoy, soy otorrinopediatra y el médico del sueño. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con todo gusto. Y estoy aquí para intentar hacer un abordaje de las apneas del sueño o los trastornos respiratorios del sueño, que principalmente vamos a hablar de tres: ronquidos, apneas y apneas centrales. Sin embargo, hablar de trastornos respiratorios del sueño es hablar de toda una formación craneofacial que tienen que tener los niños y que generalmente a la altura de los 3-4 años pues ya vamos en secuelas, no en prevención. Siguiente. ¿Qué es el sueño? Siguiente. La verdad es que el sueño es una necesidad básica. Es una necesidad básica como comer, respirar. Significa que si no dormimos, nos morimos, tal cual. Entonces tenemos que tener una buena calidad de sueño. Siguiente. Dale 3 más. Las funciones del sueño son muy importantes, sobre todo vamos a ver el refuerzo del sistema inmune, la consolidación de la memoria y la regeneración de los tejidos. Me imagino que ya hablaron ampliamente del equilibrio hormonal, el control del hambre, la salud cardiovascular, que esto se ve muy relacionado tanto en niños como en adultos. Generalmente pensamos que los niños no se enferman, que no se les afecta el corazón, que son niños sanos, pero la verdad es que si un niño tiene problemas respiratorios del sueño, a la larga como evolución natural pueden llegar a tener patologías cardíacas. Siguiente. Entonces, ¿cómo es una respiración normal? Siguiente. Es simplemente una inhalación y exhalación en una manera rítmica. Siguiente. Es decir que cuando estamos respirando hay una inspiración, sacamos el aire y eso tiene que ser sucesivo, una seguida después de la otra. El problema surge, siguiente, cuando no hay una manera rítmica de respirar y hay una pausa prolongada entre respiración y respiración. A esta pausa prolongada entre respiración y respiración le vamos a llamar de una manera muy simple apnea, porque hay muchos más detalles que abordar en este. Siguiente. Entonces, una manera anormal de respirar de un niño es así: boquita abierta, cuando estamos respirando. Vamos a ver después de que esta forma de cara más alargadita tiene relación que ver con la respiración por la boca. La protrusión de los dientes hacia adelante es muy usual porque el niño está formando una nueva vía aérea debido a que por nariz no está respirando. Entonces dice, bueno, si la nariz no me sirve, voy a formar una nueva vía aérea. Hago los dientes para adelante, pongo la lengua en el piso y respiro. Entonces, esto produce una malformación craneofacial a la larga porque afecta la articulación, la mandíbula, el paladar, la formación del maxilar. Entonces, afecta todo. Y ya otros médicos dirán, afecta la postura, afecta la marcha, afecta la calidad del sueño, la memoria, aprendizaje y todo lo que ya vimos. Siguiente. 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 Otra más. Otra. Ahorita vamos a ver estos nenes que, si bien son niños diferentes, vemos unas facies que desde el 1800 y tanto describían como facies adenoideas. No es la única causa, pero le pusieron así porque la adenoide, que es una amígdala que tenemos al final de la nariz, como una masita pleito, al final de la nariz, obstruye la respiración usualmente y esto produce que respire por la boca. Entonces es una carita alargada, unos dientitos hacia adelante. El desarrollo mandibular sí se da, pero si ven, este desarrollo mandibular es hacia abajo cuando debería ser hacia adelante. Entonces el mentón tiende a ser un poquito más atrás de la frente. Siguiente. A diferencia de esta nena, mira, su mandíbula está al mismo nivel de la frente, tiene mejor desarrollo mandibular porque esta mandíbula creció hacia adelante y no hacia abajo por intentar generar más espacio vertical para poder respirar.
Siguiente. Es una respiración normal, boca cerrada, buen desarrollo mandibular. Ven que esta carita no es alargada, es un poquito más anchita. Desde chiquitos toleran boca arriba, un sueño que no es inquieto, y sobre todo en los niños por la forma en la que su cabeza es un tercio de todo su cuerpo, tienden a dormir más boca arriba, y es de las peores posiciones cuando hay obstrucción respiratoria, es decir, que generan más congestión, la lengua tiende a irse más hacia atrás, las amígdalas colapsan más. Entonces, que un niño tolera boca arriba significa que estamos respirando mejor. Siguiente. Siguiente. Vamos a hablar de los ronquidos. Los ronquidos los podemos ver como una escala. El primer nivel de obstrucción respiratoria es un ronquido, que es una forma turbulenta en que el aire pasa a través de la vía respiratoria, y eso hace de que el paladar, la lengua y los tejidos blandos vibren. Entonces, un ronquido significa que ya hay una obstrucción respiratoria. Generalmente decimos, ay, mira, está bien dormido, hasta está descansando, hasta ronca. Entonces, es una concepción que tenemos que quitarnos. El ronquido no es normal ni en adultos ni en niños. Entonces, y generalmente es la primera causa de consulta. Si bien es muy escandaloso, no es realmente lo que más nos preocupa. Siguiente. Los ronquidos pueden ser el síntoma principal de una apnea obstructiva del sueño. Generalmente se dan entre el 5 y 10% de la población en general. Puede ser habitual cuando se producen más de 2 noches a la semana, y eso lo podemos ocupar como un indicador indirecto. Es decir, si ronca más de 2 noches a la semana, es muy probable que haya problemas obstructivos del sueño. Y el no habitual está alrededor del 34%. Generalmente los niños no roncadores son alrededor del 60%. Siguiente. El ronquido primario es tal cual como les comentaba, un fenómeno acústico que significa de que el aire pasa, vibra en los tejidos y genera un sonido cuando el aire no es lineal, sino que es turbulento. Siguiente. Entonces, el ronquido primario no debería generar apneas, no tiene repercusión sobre el estado cuando se está despierto, aunque aquí hay mucha tela que cortar. Cuando se hacen estudios de sueño y ya vemos que el mismo ronquido despierta al paciente, usualmente este ronquido ya no es primario, sino de que ya hay presencia de apneas. Y no hay consecuencias en el desarrollo neurológico. Sí hay consecuencias en la anatomía, porque la nariz está diseñada para calentar el aire, humedecerlo y filtrarlo, y la boca no está diseñada para eso. Entonces, cuando respiramos por la boca, se genera un edema, una inflamación, se reseca la mucosa, y es cuando amanecemos con la boca seca y con el es que siento como flema en la garganta en la mañana. Y ya después tenemos las apneas obstructivas del sueño, que estos ya son episodios recurrentes, generan desaturación y generan microdespertares. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos ver cuando hay un ronquido o cuando ya hay apneas? Puede estar asociado a insomnio. El insomnio en el sentido que se despierta muchas veces en la noche, no tal cual de que no puede iniciar el sueño, sino que se despierta muchas veces en la noche, y eso es lo que los papás dicen, es que no duerme bien, le cuesta iniciar el sueño, se despierta mucho, amanece cansado. Hay deterioro de la memoria, porque en el sueño pasamos por etapas, como el periodo del sueño REM, en el que nos ayuda la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Entonces, si no tenemos un adecuado sueño REM, no vamos a tener una adquisición de la memoria significativa. No significa que no aprendan, significa que cuesta más aprender. Puede haber reflujo y puede haber enuresis nocturna. Incluso dicen, estos niños que se tardan mucho más tiempo en controlar esfínteres pueden estar asociados a que tienen apneas del sueño, y eso hace de que no puedan controlar los esfínteres durante la noche a una edad en la que ya deberían hacerlo. Hay somnolencia diurna, aunque los niños generalmente presentan una hiperactividad. Cuando los niños no están durmiendo bien, muchas veces se hace la confusión con trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Se parece mucho en la clínica. Niños súper inquietos, irritables, que se mueven mucho, que les cuesta seguir órdenes, les cuesta esperar la recompensa, no están durmiendo bien, les va mal en la escuela.
pero es simplemente porque no están teniendo el tiempo suficiente para poder dormir en la noche con una calidad adecuada. Siguiente. Entonces, en los síntomas diurnos vemos somnolencia diurna excesiva o demasiada irritabilidad, sueño no reparador, que amanecen con dolor de cabeza, hay boca seca cuando amanecen, disminuye la concentración, la memoria, cuesta más realizar las actividades, son niños más dispersos, mayor irritabilidad, puede haber ronquido, que es el principal síntoma por el que se presentan, apnea, sensación de asfixia, alteraciones en el sueño, despertares repetidos, reflujo. El reflujo puede ser causa y efecto, es decir, que si hay un reflujo significativo, el ácido gástrico se está saliendo del estómago, inflama la vía aérea, puede llegar a inflamar los cornetes, la nariz, y eso producir una obstrucción respiratoria cuando tenemos estos niños que están en un pelito de que respiran, pero a veces no respiran bien, entonces producen esta inflamación. Siguiente. Los factores de riesgo, aún en niños, sigue siendo la obesidad, la prematuridad, el asma, las exposiciones al tabaco, la prevalencia de trastornos respiratorios del sueño, generalmente es más en los adultos varones. En los niños están muy similares entre el sexo si las niñas o los niños tienen trastornos respiratorios del sueño. La causa principal en niños es obstructiva. Obstructiva puede ser que tengan amígdalas grandes, adenoides grandes, alteraciones en el paladar, que se chupen el dedo, alteraciones en la mandíbula. Algo estructuralmente anatómico está haciendo que el niño no respire bien. Alergias, etc. Siguiente. Entonces, entre más ronquidos y apneas tenemos, vamos a tener menor desempeño escolar, y esto muchas investigaciones ya nos los han demostrado. Son niños que les cuesta más la atención y el aprendizaje, y por lo tanto, si bien aprenden, cuesta mucho más que presenten una adecuada concentración, tanto para la hora de aprender como para la hora de ejecutar aquello que han aprendido. Siguiente. 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 ¿Puedes darle play, por favor? ¿Tiene sonido? Entonces, con esta lo que les quería representar es que el ronquido no solo afecta a los niños, sino que papá o mamá ronque afecta a todo su entorno familiar. Un niño que no duerme bien afecta a toda su familia. Un niño que no duerme bien son papás que no duermen bien, son papás que andan irritables, que tienen menor tolerancia. Entonces, son papás que sienten más frustración, que muchas veces descargan esa frustración en los niños, y son niños que viven con mayor frustración en su vida y con mayor violencia dentro de la familia. Siguiente. Siguiente. En relación a la apnea obstructiva del sueño, este es un problema muy importante y no siempre lo vemos representado. Es decir, que hablar a los papás de apnea obstructiva del sueño se nos queda viendo como, ¿qué es eso? O sea, si solo ronca a veces, y a veces como que se despierta mucho, no, difícilmente tengo un papá que dice, es que vengo porque sospecho que el niño tiene apnea. No, es, vengo porque se le tapa la nariz y eso hace que se despierte. Entonces, cuando le comenzamos a hablar, es que mira, tu nene, además de roncar, tiene un sueño inquieto, se despierta constantemente, te pide agua o lechita porque tiene la boca seca, además de eso, ves que le dificulta la concentración, el aprendizaje, que es más irritable. Todos los niños hacen berrinche, pero ves que esa irritabilidad es mayor, que el cambio del estado de humor sucede más súbitamente, que tienden al enojo, tienden a no poder esperar las recompensas, y que son niños que es difícil llevarlos a la calma porque están mucho más irritables que un niño que duerme bien. Entonces, esto se puede deber a diferentes causas, usualmente la hipertrofia de las amígdalas y las adenoides que se encuentran en este espacio y en este espacio de acá,
tienden a colapsar toda la vía respiratoria y generar las apneas. Hay muchos tabúes sobre quitar amígdalas y quitar adenoides, pero sigue siendo la principal causa de obstrucción en niños y por lo tanto el primer tratamiento después de un adecuado diagnóstico es valorar la resección de amígdalas y adenoides. No significa que todos los niños la necesiten, hay amígdalas y adenoides muy limítrofes que pueden llegar a mejorar con medicamento, pero hay que valorar siempre que esta es la principal causa de obstrucción. También puede ser la laringomalacia, que significa que la tráquea y la laringe no están funcionando bien, entonces que tienden más al colapso, rinitis alérgica porque los cornetes están demasiado grandes, y con la rinitis alérgica es súper bonito todo el manejo, porque los cornetes, que son como unas salchichitas, están muy grandes en la nariz. Podemos tener un adenoide, la adenoide se clasifica en 3 grados. Supongamos que es una 2 y que no está tan grande, pero genera tanto moco que el moco termina de tapar el espacio que tiene para respirar. Entonces, se suma la rinitis alérgica más una adenoide que no es obstructiva, pero terminan obstruyendo todo. Eso genera que respire más por boca, que el paladar se suba, que se genere más arriba, le da menos espacio a los dientes, genera más caries porque la saliva se seca y la saliva es súper importante para no generar caries, produce una mandíbula inferior, una articulación que se va más hacia atrás y de adulto obstruye más la vía respiratoria. Entonces es una gran bola de nieve que se pudo haber resuelto con vamos a intentar mejorar la rinitis alérgica y vamos a intentar desobstruir la vía respiratoria posterior. Vale. Siguiente. La mayoría de los niños que tienen adenoides grandes están entre los 2 y los 8 años. También la mayoría de los papás dicen, es que yo no lo quiero operar. Claro, nadie quiere operar a sus hijos. Entonces, pero esperarse a los 8, 9, 10 años a que baje la adenoide son 5 o 6 años en el que va a tener una calidad de vida deficiente, va a tener un sueño deficiente, aprendizaje deficiente. No significa que no lo vaya a tener, significa que pudo haber sido mejor, pudo haber sido más fácil el aprendizaje, la vida de la escuela, los exámenes. Generalmente hay una alta prevalencia de ronquidos, una alta prevalencia sobre todo en hombres varones cuando ya son adultos, pero los niños están muy igual a la hora que están entre los 2 y los 8 años. Siguiente. Los síntomas usualmente, deterioro de la memoria nos lleva mucha importancia porque los papás generalmente no asocian al hecho que no esté respirando bien al mal rendimiento escolar. Entonces es algo que sí les llama mucho la atención y es donde los podemos enganchar un poco. Y también en las alteraciones en el sueño nocturnas, que se despierte mucho, que haga pipí en la noche, que cueste mucho despertarlos, también son cosas que ellos consideran muy importantes. Pero entonces ven importante la manifestación de las alteraciones del sueño, no ven importante el sueño, sino que qué pasa cuando ya no está bien. La mayoría de los papás que llegan a consulta dicen que sus hijos se duermen entre las 9 y 10 de la noche y se despiertan alrededor de las 7 a 8 de la mañana. Entonces, pero realmente son niños de 2, 3, 4 años que deberían estarse durmiendo a las 8 de la noche por lo menos para cumplir unas 10, 11 horas. Siguiente. Siguiente. Entonces, dentro de las complicaciones que podemos tener, no solo los adultos, los niños también pueden tener hipertensión de la arteria pulmonar. Significa de que la presión de la sangre que va del corazón al pulmón aumenta, eso genera una hipertensión de la arteria pulmonar y genera patología cardíaca a la larga, cambios estructurales. Los adultos pueden tener hipertensión arterial, fibrilación auricular, los niños también pueden tener arritmias si tienen una predisposición a eso, puede generar arritmias antes de lo que pudiera ser. La muerte súbita puede estar relacionada tanto en adultos como en niños. No solo tenemos la apnea obstructiva del sueño, sino que también la apnea central del sueño, que se da sobre todo en los niños prematuros y los recién nacidos, y esto puede predisponer a la muerte súbita. Enfermedad arterial coronaria, eventos cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, depresión, la ansiedad también ya la habían mencionado, incremento en los factores de riesgo en patologías de enfermedades respiratorias. Esto sobre todo se puede ver que los niños que no respiran bien por la nariz
quitan este filtro nasal de calentar el aire, humedecerlo y filtrarlo y respiran de un solo por la boca. Esto produce una inflamación de la tráquea y los bronquios y a la larga, en el peor de los casos, producen una bronquitis o neumonía o infecciones recurrentes de la vía respiratoria inferior. Siguiente. La presencia de estos síntomas es lo que nos hace el diagnóstico y lo principal de todo esto es la sospecha de que tenemos alguna alteración en el sueño, que tenemos despertares con sensación de ahogo, que alguien lo está evidenciando, que hay alteraciones cardíacas. Siguiente. Y lo podemos confirmar con una polisomnografía, ya sea que tengamos 5 o más eventos respiratorios o más de 15 eventos respiratorios de tipo obstructivo por hora de sueño, con sintomatología o sin sintomatología. Siguiente. El aumento de peso también es significativo tanto para adultos como para niños. Al aumentar la grasa corporal no solo aumenta la grasa central o la grasa periférica como en las mujeres, sino que aumenta la grasa en los tejidos blandos en cuello, en la base de la lengua y produce más obstrucción respiratoria. Entonces, si a eso le sumas que tiene un poquitito grande las adenoides, un poquito grande las amígdalas, pero que le respira por la boca y la lengua se va hacia atrás, pero que es gordito y genera un poquito más de obstrucción, entonces son poquitos que se van sumando y finalmente va generando una obstrucción respiratoria. Siguiente. Del tratamiento, el tratamiento con CPAP, PAPAP o un tratamiento con presión positiva es de los tratamientos que se pueden llegar a dar tanto en niños como en adultos. En adultos sigue siendo de la principal elección para poder desobstruir toda la vía respiratoria, pero en los niños primero hay que ver causas estructurales de por qué no está respirando bien, porque la ventaja que tienen los niños es que están en un proceso de crecimiento, entonces sus huesitos son maleables todavía. Al quitar la obstrucción respiratoria, al mejorar el paladar, que se puede mejorar con un aparatito como una disyunción que amplía las dos como paletitas que forman el paladar, hace que el paladar baje, se amplíe, se genera más espacio nasal. A pesar de que hay rinitis alérgica, se puede aumentar y disminuir el tamaño de cornetes con mayor facilidad porque hay más espacio para esos cornetes. La estructura mandibular cambia porque el desarrollo todavía se está dando y se puede adaptar a la nueva mandíbula que tiene, al nuevo paladar que tiene. Entonces son niños que físicamente son muy maleables. El problema ya surge con los adultos. Generar estos cambios en un adulto es una cirugía de rehacer toda la estructura facial, rehacer mandíbula, rehacer arcada dentaria, rehacer paladar, rehacer tabique, ampliación de las fosas nasales, rehacer paladar blando. Entonces, los niños tienen esta facilidad y aquí reside el por qué tenemos que identificar estos problemas respiratorios con mucha precisión muy temprano. ¿Para qué nos tenemos que esperar a que tengan altas consecuencias y secuelas a lo largo de su vida, tanto académicas, funcionales, de vida, estructurales, anatómicas, de salud? Si lo podemos identificar temprano, hacer un abordaje adecuado y asegurar una calidad de vida adecuada el resto de su vida. Siguiente. Entonces, por ejemplo, hay alteraciones estructurales como esta, en el que el mentón no se desarrolló bien y eso se puede corregir con procedimientos quirúrgicos. Hay paladares que son disfuncionales, que a veces vienen duplicados porque no se cerraron bien, no se terminó de cerrar la línea media y eso produce alteraciones por la disfunción del paladar. Hay lenguas que son demasiado grandes, como en síndrome de Down, que es una macroglosia relativa, o hay adultos que finalmente tienen demasiado tejido, hay amígdalas que son demasiado grandes y están obstruyendo una vía respiratoria y sobre todo se escucha una voz como que están comiendo algo, o sea, es tanto el tejido que está en la boca que se escucha como que hablaran comiendo. También tenemos las infecciones recurrentes, que si bien las amígdalas no son exageradamente grandes, este tejido ya con medicamento no baja porque no es tan lícito como pareciera sino que tiene muchas cicatrices. La cicatriz es un tejido fibroso que no baja con medicamento. Alteraciones craneofaciales, infecciones, mala postura, mal desarrollo mandibular. Entonces, todas estas cosas son causas por las que pudiera llegar a provocarse una obstrucción respiratoria. Siguiente. Dentro de la apnea central del sueño, siguiente. Esta es una alteración que se da sobre todo en los recién nacidos. Muchas veces es por una disminución en el desarrollo de los centros respiratorios
una disminución de la función del sistema nervioso central que hace que no se activen las cascadas necesarias para poder darle inicio a una respiración efectiva. Muchas veces esto es simplemente por disminución en el desarrollo cerebral, porque son niños prematuros, porque tuvieron alguna alteración, alguna hipoxia, y con el tiempo y con medicamento pueden ir mejorando y disminuir las apneas centrales. Es decir, apneas centrales es un abanico de múltiples causas y posibilidades. Ahorita la vamos a reducir a lo fisiológico. Siguiente. Entonces, las apneas centrales del sueño son este grupo heterogéneo de trastornos caracterizado por alteraciones en los estímulos ventilatorios sin obstrucción de la vía respiratoria. Son niños que no necesariamente tienen alteraciones estructurales, no generan un ronquido, no tienen una intención de respiración, movimiento del tórax y el abdomen, y aún así no están respirando. Es simplemente porque no hay una señal que active la respiración adecuada. Siguiente. La apnea central del sueño es mucho menos común que la apnea obstructiva. No significa que esto sea menos importante. Sobre todo la apnea central se da en niños muy chiquitos, en recién nacidos o niños prematuros. Entonces es muy importante poder detectarla también, porque es parte del desarrollo neurológico que tiene que tener un niño. Los niños cuando nacen tienen esta facilidad de que la mitad de su sueño es sueño REM y la mitad de su sueño es sueño profundo y su sueño superficial, por decirlo a grandes rasgos. Eso significa de que tienen muchas cosas que aprender. El sueño REM nos sirve para la consolidación de la memoria, el aprendizaje, y están en una etapa en la que, como dicen vulgarmente, son esponjitas. Aprenden mucho durante este tiempo, por lo tanto, el sueño nos refleja de que tienen mucho sueño REM para poder aprender mucho en ese momento. Siguiente. La hipoventilación se produce en pacientes con un trastorno del sistema nervioso central. Hay pacientes del sistema neuromuscular, estamos hablando de patologías en que los músculos respiratorios o los músculos en general son más débiles y no logran mantener una respiración efectiva. Siguiente. También ocurren en pacientes con insuficiencia cardíaca, ocasionalmente durante el tratamiento de apneas obstructivas. Cuando hay pacientes que ya tienen alteraciones cardíacas, que bien pueden ser niños con apnea obstructiva del sueño que han llegado a su evolución natural y no solo tienen obstructiva, sino que ya se les están sumando centrales, o adultos que igualmente han tenido su evolución natural y ya tienen patología cardíaca, la pueden manifestar como apneas centrales también. Siguiente. Una pequeña cantidad de apneas centrales puede ser fisiológico, especialmente en los lactantes a medida que se desarrollan sus centros respiratorios, pero siempre hay límites. Por eso tenemos que tener un estudio adecuado, una polisomnografía completa para poder identificar si esto supera los límites de la normalidad, si tiene una repercusión en el desarrollo, en la estructura de las ondas electroencefalográficas y cerebral, o es fisiológico y normal todavía. Siguiente. Dentro de los síntomas y signos son respiraciones que tienen pausas largas, que no tienen un esfuerzo respiratorio torácico y abdominal, que no están generando ronquido, pero que sí tienen somnolencia diurna, a veces tienen alteraciones en el despertar, letargo, cefaleas matutinas. Entonces sí están causando una repercusión cuando ya es patológico. Y la principal manera de diagnóstico es su evaluación clínica y la polisomnografía. Siguiente. Vamos a hablar un poquito de higiene de sueño y el tratamiento en general de todas estas patologías. Siguiente. Es algo que ya lo abordaron ampliamente en todas las presentaciones, entonces vamos a resumir en que entre mejor estructurado sea el día, sin exagerar, es más fácil que la noche sea estructurada. Es decir, si el niño sabe qué esperar en cada momento, genera menos ansiedad, menos interrogantes sobre qué es lo que voy a hacer, si me toca comer, ahora me toca comer a las 2, pero mañana me van a dar de comer a las 5, el siguiente día solo voy a hacer dos comidas, y así esta interrogante de que cada día el patrón cambia, hace que cambie el patrón en la noche o que no se establezca un patrón sano de sueño. La calidad de la luz, que ya hablábamos de las pantallas, y muchas veces no solo son las pantallas, hay luz azul en todos lados. Incluso estos foquitos es una lucecita para que el niño se sienta tranquilo y se duerma bien, es luz azul y es muy fuerte y está a la par del niño. Entonces todo esto hace de que
La cantidad y la cascada que tiene que haber para que podamos provocar el sueño se retrase más, cueste más que obtengan niveles naturales de melatonina y terminamos recurriendo a cuestiones artificiales o al decir, es que no sé por qué no se puede dormir, solo tengo una gran luz azul a la par de él para que se pueda descansar. La buena alimentación. Tanto en los niños como en los adultos se ha visto que entre más noches se duermen, sobre todo si superan las 9 de la noche, aumenta el peso en las personas. Tanto es por la cantidad de alimento como por la calidad de alimento. Es decir, que tienden a consumir alimentos con más grasas y más carbohidratos. Siguiente. Entonces, básicamente esto es para intentar explicar que el sueño se mete en todos lados. El sueño no es solo decir que me voy a dormir y dormir bien o dormir mal, implica desarrollo cerebral, desarrollo físico, aprendizaje, memoria, relaciones sociales, implica todo el crecimiento integral de la persona a lo largo de toda su vida. Gracias. Agradecemos la ponencia, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Que algunas mamás con los niños que roncan, como que su solución es, pues ponlo de lado, porque no sé si dejan de roncar o qué está pasando ahí y qué pues, tan mal está hacer eso con los niños. Fíjate que es una cuestión de concientizar a los papás y la pregunta de ¿ronca más de 2 veces a la semana? Es muy ambigua, porque generalmente termino diciéndoles ronca, aunque sea un poquito en la noche 2 veces a la semana, porque dicen, no, es que solo ronca cuando se pone como boca arriba, pero cuando lo muevo, deja de roncar. ¿Pero qué significa lo muevo? Significa que desperté su cerebro, volvió a cobrar tono su vía respiratoria y dejó de roncar. O que lo puse de lado, hice que las amígdalas se movieran, o a niños, pongamos el caso un poquito extremo, los niños que tienen el síndrome de Down, que tienen una macroglosia relativa, terminan durmiendo sentados así. ¿Por qué? Porque intentan naturalmente que la lengua se vaya hacia adelante, que las amígdalas se vayan hacia adelante, y aunque no respiran por la nariz porque es una posición en la que se obstruye más, respiran por boca. Entonces terminan durmiendo así, casi que en la orilla de la cama, así, o se sientan y ponen la almohada y se duermen sentados. Entonces son posiciones que van adoptando como una posición antálgica para el dolor, pero una posición en la que pueden respirar para el sueño. Entonces no es solo decir, sí, es que lo puedo bailar y todo mejora. Hay que ver todo lo demás. Hay papás que dicen, es que no ronca, pues yo siento que respira bien, pero al examen físico vemos dientes muy hacia adelante, paladar muy hundido, nariz estrecha, muchas caries, y es cuando les decimos, es que las caries también se producen porque la saliva se seca. Dicen, por eso a pesar de que les lavo mucho los dientes, siempre tienen caries, y siempre tienen caries. Pues sí, porque la saliva se está secando, entonces le estamos quitando esa barrera de protección también. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante además, felicidades. La resistencia de los papás a los tratamientos drásticos, yo digo drásticos por los quirúrgicos, y que primero identificamos también las alteraciones de sueño. Por ejemplo, una postura en la que los niños busquen, o sea, el sueño inquieto, y a veces pareciera que están como buscando el aire porque arquean la cabeza. Eso digamos, no es algo que los papás sepamos, ¿no? O sea, ¿qué otras, como, digamos, conductas de la que se podrían indicar que hay un problema de sueño? No necesariamente evidente como el ronquido de dejar de respirar, y si esto cambia con la edad, pues mejor es como, digamos, algo que sea persistente y algo que es totalmente. Generalmente durante el sueño, si quitamos el ronquido y la obstrucción respiratoria, vemos un sueño inquieto, y voy a hacer la comparación con el tamaño de adenoide, que es la principal causa.
Tenemos grado 1, 2 y 3. El 1 es una obstrucción como del 10, 30%, el 2 está alrededor del 60% y el 3 del 100%. Cuando están en el 100% tienen sintomatología en el día y en la noche. Es decir, que en el día pasan con la boca abierta, a veces babean más, tienen los labios secos. Dependiendo de la obstrucción y del periodo de evolución, son niños que son más irritables e inquietos o están muy letárgicos. Así como o sea, igual como vemos a los adultos de es que no rindo en mi trabajo y les damos esa connotación de que es una persona tonta. Entonces, pero es porque no estamos teniendo la suficiente reparación física y mental en la noche. Entonces, son características que podemos ver en el día y en la noche. En la noche, cuando están alrededor de un grado 2, que es una obstrucción como del 60%, surge que en ese momento, cuando el cuerpo más se relaja, hay un colapso mayor de la vía respiratoria, hay una mayor congestión nasal, porque el propósito es calentar el aire. Para calentar el aire tiene que congestionarse un poquito más. Hay nocturia o nicturia, que significa que se hacen pipí en la noche o se despiertan por ir al baño. Hay sensación de sed, entonces piden agua, ya sea que tanto así de, es que él siempre tiene su botellita de agua a la par en la noche, o nomás se despierta, es leche mamá, entonces piden lechita o agua cada rato. Tienen el sueño muy inquieto, cambian constantemente de posición y dicen, no, es que todos los niños duermen súper inquietos. No, todos los niños hacen. La mayoría de veces sí cambian de posición, pero son niños que constantemente cambian de posición a cada rato, terminan durmiendo en el pie de la cama, casi que con la cabeza colgando, y adoptan posiciones raras para dormir. Y dicen, es que él siempre termina durmiendo con una almohada acá y así. Entonces, es porque están intentando extender el cuello para poder respirar mejor, o que terminan durmiendo muy hacia adelante, o cosas así que tú dices, es muy raro cómo duerme este niño. Quiero ver qué otra cosa podemos ver. Los labios secos, las caries que son muy frecuentes, que cuesta mucho despertarlos. Un niño tendría que despertarse como solecito, como decir, ay, ya me decí, ¿quién va a jugar conmigo ahora? Entonces, pero no, es, fulanito, vamos a la escuela. No quiero. O sea, esa irritabilidad de no quiero despertarme, después de que pasó 11 horas de adecuada calidad de sueño, tendría que ser un indicador de decir, algo está pasando aquí, porque está durmiendo 11 horas, más la siesta, más ya tiene casi 5 años y ya no debería hacer siesta en el día. Entonces hay algo que le está consumiendo demasiado y no está generando una adecuada calidad de sueño. Más o menos. Sí, dolor de cabeza también puede pasar. No todos los niños lo identifican, es algo más raro. Usualmente identifican más los papás y los niños la flema en la garganta, que amanecen como con esta cosa así y dicen, es que siempre tiene tos, pero la tos es solo en la mañana o también todo el día y la noche. No, solo cuando se despierta. ¿Y esta acumulación de secreciones incluirá, la acumulación de secreciones incluye en el apetito matutino? A veces puede influir cuando se junta con alguna otra alteración. Es decir, que un niño no solo estamos viendo que tenga problemas para respirar, sino que puede ser un niño que tiene problemas para respirar más que tenga una alteración del sensor. Entonces, que sea muy sensible y que le moleste la ropa, que no le gusten las texturas demasiado rugosas, los sabores demasiado fuertes. Y también se ha visto que como la saliva se seca, tienden a consumir cosas más picantes, más ácidas, con mayor estímulo, porque la saliva se seca. Entonces, si lo juntas con algo que tiene alteración del sensorio, sí puede generar dificultad en la alimentación en el día. O también el frenillo corto de la lengua, a veces no es demasiado corto como para la pronunciación, pero sí es una lengua que se cansa con mayor facilidad ante la alimentación de cosas demasiado duras o que te genere mucho esfuerzo como carne. Entonces, si tú dices, es que si le doy la carne picada se la come, pero si ya se la doy en un trocito, no, nunca se la va a comer. O si le doy algo que genere una jícama, que le genere mucha masticación, no. Y ahí nos vamos a alteraciones de la estructura dentaria, que entre más cosas fibrosas se coman, los dientes van a tener mejor calidad. Entonces, si solo es comida muy blanda, la calidad de los dientes va a ser menor también.
No sé si alguien tenga. Pues yo aprovecho. Es que nosotros estamos haciendo cuestionarios, perdón, y ¿qué crees? Como experta, estas preguntas no están en los cuestionarios. O sea, yo creo, y esto voy a un punto, porque entonces, si de por sí no está diagnosticado los trastornos de sueño en niños, y creo que se están yendo muchas cosas, ¿no? O sea, considero que está mucho más subdiagnosticado con las alteraciones de sueño respiratorias de lo que, porque pues esto de verdad no está en los cuestionarios. No está en la mayoría de cuestionarios, y si bien, por ejemplo, yo estoy en varios grupos pediátricos, los pediatras sí me mandan los pacientes, pero cuando ya están muy severos. Los que realmente me mandan pacientes para definir diagnósticos en odontología, porque revisan la boca. Si la abren, si ven boca seca, si ven alteraciones estructurales. Entonces si dicen, hay algo aquí, pero revisan la boca con mucho detenimiento. Entonces, el pediatra tiene un papel tan amplio y extenso de revisar desde la punta del pelo hasta la uña del pie, que a veces lo dejan de lado un poquito. No hay como un cuestionario que diga, sabes que esto es de rutina y vamos a revisar sueño. No, no se revisa sueño. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. Los pacientes, por ejemplo, que llegan a la práctica de consulta general, ¿qué datos podría facilitarles para abordar el problema, como mandarles un estudio de imagen o algo para ya mandarlo con el especialista y que la consulta con el especialista sea más fructuosa, por así decirlo? Yo creo que lo principal es que tengas un abanico de preguntas ya establecidas. A veces es cosas que lo hacemos muy naturalmente, como que quisieras abordar diabetes y decir, hace pipí en la noche, su glucosa cómo está, tiene dolor de cabeza, aumento de peso, como que quieras abordar un tema en particular. Entonces, ¿a qué hora se inicia su sueño? ¿A qué hora se despierta? ¿Cuánto tiempo se tarda en quedarse dormido? ¿Cuántas veces se despierta en la noche? ¿Es así su sueño siempre? ¿Pide agua? ¿Pide leche? ¿Tiene como flema en la garganta cuando se despierta? ¿Rechina los dientes? ¿Se mueve constantemente en la noche? ¿Ronca? No. ¿Tiene respiración ruidosa? A veces. ¿Respira con la boca abierta? Sí. ¿Solo en la noche o también en el día? Entonces es como tener más estructurado de qué es lo que estoy buscando para poder encontrarlo. Sería la manera más fácil. Y si ya si tú dices, sí, en el cuestionario me dan muchos puntos, y dices, bueno, algo tiene que haber estructural que esté obstruyendo. Le voy a mandar una radiografía de unos paranasales en 3 proyecciones. Entonces ya vemos frontal, cornetes, maxilar, paladar, adenoide y desarrollo mandibular. Entonces nos da un panorama más completo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vale, pues muchas gracias.